Especialmente los que tenemos años en el Evangelio, hemos visto cómo mucha gente entonces se ha quedado en el camino y pensando que ellos no fueron de repente destinados, por decir así, para una salvación. Pero en realidad, cuando investigamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que la voluntad de Dios es que todos lleguemos, se puede decir, de que todos alcancemos la meta. Y que este asunto no es, como se dice, del más fuerte. La carrera no siempre es del más fuerte, ¿verdad? Sino que nosotros muchas veces hemos desconocido estas verdades, el cual Dios nos ha dado, el cual Dios quiere que nosotros podamos crecer en la gracia de Dios y que podamos entender que ciertamente que Dios no nos llamó y nos dejó a merced de que, bueno, a ver, sálvese quien pueda. No. Sino que Dios nos entregó armas espirituales. Dios nos entregó una capacidad, nos entregó una fortaleza, nos entregó, como se dice, su palabra, ¿verdad? Para que todos podamos apropiarnos de esas verdades y podamos caminar hacia la plenitud. Y por eso es que el día de ayer hablé un poco de este tema y hoy quiero seguir un poquito más ahondando este punto, porque de verdad hay mucha gente que desconoce y piensa que venir al Evangelio es venir, como quien dice, a un valle de lágrimas, de sufrimiento, de muerte, donde estamos a merced de Satanás y sus demonios y parecería que nosotros no tenemos recursos ni armas de cómo poder enfrentar situaciones que el enemigo levanta alrededor de nosotros o tempestades. Pero yo quiero que entendamos esta parte porque esto es una enseñanza bastante extensa que normalmente enseñamos en la iglesia y es bastante profunda, extensa, pero necesitamos ir poco a poco enseñando esto a la iglesia. Y como siempre les digo, usted y yo no estamos llamados a ser víctima de nuestras circunstancias, a ser títere del diablo, a ser la chancleta de Satanás. No estamos llamados para eso, ¿verdad? Cuando Jesús llamó a sus discípulos, les dijo: he aquí le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Aleluya. Cuando los 70, no solamente a 12, sino a 70, regresaron, dice que regresaron con gozo, con alegría, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eran 70. Y dice que Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Así es que yo creo que es importante que nosotros entendamos estas verdades. Estoy preparando un tema más adelante que le voy a titular El nuevo hombre creado según Dios. Porque el nuevo hombre creado según Dios, uno es el hombre natural, el hombre viejo, el hombre adánico, el hombre que muchas veces, aunque está en la iglesia, no ha experimentado un cambio en su vida. Pero el nuevo hombre es el hombre del Espíritu, es el hombre que nació de nuevo, es el hombre que tiene la capacidad, aleluya, que Dios le ha dado la capacidad para que pueda pasar en medio de toda circunstancia adversa y pueda salir victorioso. Que ya Dios le ha dotado de capacidad, dones, talentos, potencia del cielo para que pueda vencer en medio de toda esta situación. Entonces, mis amados, quiero que vayamos a la Escritura y quiero que vayamos a Efesios capítulo 3. Hay un tema ahí que estamos siguiendo. El día de ayer me ha bendecido el tema también del día de ayer. Y quiero que leamos Efesios capítulo 3, verso número 14. La palabra de Dios dice, Efesios 3:14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Dice que para que nos dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder. Entonces el apóstol Pablo, mejor voy a ir ya enseñando esta parte, ¿verdad? Dice que el apóstol Pablo, una de las razones por la cual él doblaba sus rodillas, aleluya, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, él doblaba o oraba, mejor dicho, por la iglesia. Él oraba, su oración principal del apóstol era el crecimiento espiritual de los hijos. Aleluya, era el crecimiento espiritual de los hijos. No es que desmerezcamos las realidades
se puede decir de lo material, que la persona no necesita de repente trabajar, comer o hacer o tener negocio, empresa. Todo eso, mis amados, que la gente el día de hoy se afana como lo más importante, en realidad, mis amados, eso es secundario. La Biblia dice: busque el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Pero en realidad muchas veces lo que nos quita el hambre, lo que nos quita el sueño, lo que nos lleva a depresión, son muchas veces los problemas materiales, ¿verdad? Más que los problemas espirituales. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro corazón está afanado por esas cosas, cuando en realidad esas cosas son, como quien dice, secundarias. Mis amados, claro, necesarias, pero no tanto como lo espiritual. Por eso usted no ve al apóstol Pablo casi haciendo oraciones, casi como quien dice, por cosas como las que acabo de mencionar, ¿verdad? Por lo material de esta vida, sino que siempre la oración de Pablo era siempre, ¿verdad? Era como quien dice, arreglar el asunto espiritual que nosotros necesitamos con Dios. Porque si nosotros logramos arreglar el asunto espiritual, nuestra verdadera conexión con Dios, y estar conectados bien con Dios, las demás cosas fluirán. El trabajo, el negocio, la empresa, la salud, todo eso, como quien dice, es parte del paquete. Pero el apóstol Pablo apunta hacia dónde es la raíz, hacia dónde comienza todo. Y por eso es que él dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 16, Efesios 3:16, dice: para que les dé conforme a la riqueza de su gloria, ¿verdad? Entre todas las riquezas de la gloria de Dios es que nosotros estamos llamados a ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, la idea que nos da el apóstol Pablo es que toda persona, todo creyente hijo de Dios, está llamado a ser fortalecido, ¿verdad? La voluntad de Dios es que usted sea fortalecido. La voluntad de Dios es que usted tenga fuerza en el espíritu, ¿verdad? Dios no quiere ver hijos, como quien dice, desalentados, desanimados, desnutridos, sino ser fuertes, el ser fortalecidos con poder, caminando con poder, con autoridad. Es decir, caminando con autoridad, caminando con ese ánimo, con esa fortaleza, ¿verdad? Caminando con poder, con fuerza en el hombre interior por su espíritu. Sigo leyendo, dice: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Mire cómo habla habla como de un radio, como una influencia así, ¿verdad? Como una influencia poderosa. Dice, habla de anchura, longitud, profundidad y altura, ¿verdad? Es lo que es, como quien dice, todo un radio de la potencia de Dios operando en la vida de una persona. Es decir, cuando la potencia de Dios se desarrolla en la vida de una persona, entonces forma, como quien dice, un radio a su alrededor de influencia, de potencia de Dios, ¿verdad? Que prácticamente crea alrededor de esa persona todo un círculo, toda una protección, toda una presencia, una gloria que lo envuelve. Porque está hablando de anchura, está hablando de longitud y está hablando de profundidad y de altura. Imagínense, toda una circunferencia. Aleluya. Entonces dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y sigo aquí la palabra, esta es la palabra clave: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aleluya. Otra vez repito, esa frase tiene uno que tomarlo como se puede decir, como una aspiración en nuestras vidas, como un nivel al cual nosotros tenemos que llegar a alcanzar. Estamos llamados a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Mire, Dios quiere que sus hijos caminemos en toda la plenitud de Dios, en plenitud de fe,
Usted se imagina eso, en plenitud, ¿verdad?, de virtud, en plenitud de los dones que Él nos ha dado, en plenitud del llamado que necesitamos cumplir, ¿verdad?, en plenitud de esperanza, en plenitud de unción, en plenitud de fuerza, en plenitud de salud, en plenitud de liberación. ¿Usted se imagina eso, mis amados? ¿Usted se imagina que la persona camine, ¿verdad?, en esa plenitud? ¿Verdad? Se irían temores, se irían depresiones, se irían rencores, seríamos fácil de perdonar. En plenitud de amor seríamos fácil de perdonar. Pero muchas veces no estamos caminando en esa plenitud. No estamos caminando en esa plenitud a la cual hemos sido llamados. Dice que Dios quiere que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, la Biblia dice, por ejemplo, y quiero que vayamos a Juan capítulo 1, dice la Biblia que Jesús, si podemos nosotros tener un ejemplo, podemos ver en Jesús que Él caminaba en esa plenitud. Ahora, no solamente Él está llamado a caminar en esa plenitud. Quiero que vayamos a Juan capítulo 1, aleluya, Juan capítulo 1, y quiero que vayamos al verso número 14. Verso 14 y 15. Voy a leer la palabra del Señor ahí. Esta es una breve enseñanza que estoy dando acerca de el deseo de Dios de que los hijos lleguemos a la plenitud. Gracias a Dios. Juan capítulo 1, verso 14 dice la palabra así: y aquel verbo fue hecho carne. Hablando de Jesús, el verbo, la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Entonces está diciendo que en Cristo habitó, dice, la gloria de Dios. Dice, vimos su gloria, dice, como gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sigo leyendo. Dice el verso 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. A ver, marque ese texto poderoso. Dice, porque de su plenitud tomamos todos. De su plenitud tomamos todos. Entonces lo que esta palabra está diciendo es poderoso. Lo que esta palabra está declarando es algo realmente poderoso, porque está diciendo que Jesús, entonces, el verbo se hizo carne, y dice que en él habitó toda la plenitud del Padre. Es decir, él era, como quien dice, la potencia del cielo en esta tierra. Era como la voluntad de Dios caminando en esta tierra. Era Dios mismo caminando en esta tierra. Toda la potencia de Dios, toda la potencia del cielo, toda la virtud del cielo, ¿verdad? Dios la depositó en un hombre llamado Jesús, y vino a esta tierra, como dice ahí, y dice que el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y él caminó, ¿verdad? Como se dice, cargado con esa gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Caminaba en esa plenitud, era la potencia de Dios caminando en esta tierra. Aleluya, en Cristo. Por eso estaba lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Por eso es que le podían insultar, le decían hijo de fornicación, y él, ¿verdad?, nunca como quien dice, cambió su corazón por eso. Le decían, tú tienes demonio. Le acusaban injustamente de que echaba fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios, por el dedo de Satanás. Es decir, le decían de todo. Sin embargo, mis amados, en él habitaba la plenitud. En él habitaba la plenitud. Lo escupieron en el rostro, pero él no maldijo, ¿verdad? Le dieron de bofetadas, pero no maldijo. ¿Por qué? Porque en él habitaba toda la plenitud de Dios. Tenía toda la capacidad para poder sobresalir de cualquier situación, por más adversa que sea. Es más, cuando tuvo que enfrentarse a la muerte y la gente lloraba, especialmente las mujeres lloraban por él, él decía, lloren por ustedes, ¿verdad?
Lloren por ustedes, hijas de Jerusalén, lloréis, no lloren por mí, lloren por ustedes. Porque él sabía, aleluya, que la plenitud de Dios que estaba en él, por más que el diablo o el infierno lo iba, como quien dice, a someter por un momento, sin embargo, esa gloria, esa presencia, ese poder de Dios iba finalmente a explotar, iba a salir, ¿verdad? Y la muerte no lo podía retener. Entonces, mis amados, él caminó en toda la plenitud de Dios. Aleluya. En él estaba, como quien dice, toda la plenitud de Dios. Pero aquí viene el punto poderoso. Dice el verso 16. Dice que de su plenitud tomamos todos. O sea, Cristo llegó, él caminaba en la plenitud de Dios. ¿Y cuál entonces es el llamado de Dios para nosotros? Lo que el escritor está diciendo, que de esa plenitud al cual Cristo alcanzó, en el cual Cristo caminó, en el cual Cristo se movía, en esa plenitud, dice que usted y yo todos podemos tomar de esa plenitud. Dice que nosotros entonces tomamos todos de su plenitud, de esa plenitud de fe, de esa plenitud de milagros, de esa plenitud de poder, de autoridad, de esa plenitud de paz, de esa plenitud de gozo, de esa plenitud de libertad. Mis amados, de esa plenitud estamos llamados nosotros a tomar. Dice, nosotros tomamos de su plenitud. Aleluya, qué bueno es nuestro Padre. Qué bueno es el Señor. Dios es bueno para siempre. Si nosotros entendiéramos esa verdad. Aleluya. Quiero llevarte otro pasaje poderoso en este tiempo especial. Y quiero que me busques ahí el pasaje donde dice, en Cristo estamos completos. Creo que es Filipenses o Colosenses capítulo, vamos a ver ahí, en Cristo, capítulo 2, verso número 9. Gracias a Dios que mi computadora todavía no me falla. Aquí estamos aquí. Entonces dice, quiero que vayamos Colosenses capítulo 2, verso número 8 y 9 en adelante. Gracias, Jesús. Dice la palabra así, Colosenses 2:8 en adelante, dice, mirad que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Verdad? No permitas que el diablo meta en ti filosofías, pensamientos, tradiciones, es decir, formas como el mundo nos diseñó o nos formó, o pensamientos que puso en nuestra mente, o diseños de cultura, de formas de pensar, de formas de creer, y a la vez también las formas de pensar, de creer, van a determinar nuestra forma de caminar o nuestra forma de creer. Es decir, que no te llenes de eso. Porque muchas veces el creyente está más lleno de filosofías, de pensamientos humanos, ¿verdad? De argumentos de los hombres, de pensamientos filosóficos. Y según esos pensamientos caminamos. Según esas filosofías han influenciado nuestra mente y según eso caminamos. Sin darnos cuenta, hay gente que el día de hoy, como dije una vez, más publica frases del alma que palabra de Dios. La gente entonces más se identifica con frases del alma, porque las frases del alma muchas veces se identifican con su dolor, pero muchas de esas frases del alma no tienen nada que ver con palabra de Dios. Entonces yo quiero decirte desde aquí, ¿qué estás publicando? ¿Frases del alma? Que lo que dice el escritor tal, lo que dice el escritor tal, o palabra de Dios, así simplemente. Entonces, lo que el Pablo está diciendo es, no te llenes de filosofías huecas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aleluya. Entonces, ¿cuál es el consejo aquí? Verso 9. Dice, porque en Cristo, en Él, habita corporalmente toda la plenitud de Dios o de la deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces dice, aleluya. Verso 10, y vosotros estáis completos en Él. Dice el apóstol Pablo a los colosenses y le dice a la iglesia, nosotros estamos completos en Él, en Cristo. Nosotros, o sea, si en Cristo habita corporalmente toda la plenitud, toda la deidad de Dios, toda la potencia de Dios, entonces lo que está diciendo el apóstol es que si nosotros estamos en Cristo, entonces en Cristo estamos completos. Mis amados, en Cristo estamos completos. O sea, Cristo en nosotros ya hizo una obra completa.
Lo que tenía que darnos ya nos entregó completamente. El problema de nosotros, ahora, si nosotros descubrimos y entendemos que nosotros decimos, pero nos falta mucho, en realidad en el mundo espiritual ya nosotros estamos completos. Ya nosotros estamos, como quien dice, producto terminado. Ya nosotros estamos, como se dice, ya, aleluya, completos en Él. El problema de nosotros es que nuestra vida se llenó de rudimentos, de pensamientos, de fortalezas mentales. Nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma se cargó, se llenó de cosas a las cuales no tenemos que mantener aún todavía, tener en el corazón. El problema de nosotros es que nuestra mente está lleno de influencias, lleno de fortalezas mentales, lleno de pensamiento negativo, de incredulidad, lleno de temores, de ansiedades, porque aún no se ha revelado en nosotros esa palabra de la identidad, como decíamos el día de ayer, de aceptación, que ya no soy el pecador, que ya no soy el miserable, que Cristo hizo una obra completa en mi vida, que me limpió con su sangre preciosa, que me hizo nueva criatura, que tengo que dejar el pasado, que tengo que creerlo por la fe, porque su palabra dice que Él tomó mis pecados, lo echó a lo profundo del mar y nunca más se acordará de mis pecados. Que tengo que dejar esa vieja forma de ser, o como el mundo me diseñó. Es decir, el mundo, por los traumas que tuve en la vida pasada, a mucha gente el mundo lo diseñó para ser una persona cobarde, una persona tímida, con una baja autoestima, con una falta de identidad. Entonces cada persona ha sido diseñada o es como es de acuerdo a los traumas o las heridas que ha pasado en esta vida. Pero todo eso, mis amados, necesitamos, aleluya, ser renovados. Necesitamos que nuestra mente sea renovada y entonces entender esta verdad. Porque si no, aunque nos convertimos a Cristo y estamos en el Evangelio, todavía seguimos arrastrando esas cadenas. Todavía seguimos arrastrando esos temores, esos traumas. Todavía seguimos arrastrando, ¿verdad?, esas concupiscencias a las cuales estábamos acostumbrados. Pero por eso necesitamos, como dice el apóstol Pablo, despojarnos del hombre viejo que está viciado conforme al rudimento del mundo y llenarnos del hombre nuevo, el hombre del Espíritu, el hombre creado según Dios. Aleluya, Dios es bueno para siempre. En ese hombre nuevo, en ese hombre del Espíritu está toda la potencia de Dios. El día que usted y yo lleguemos, como quien dice, a tomar posesión de la identidad que Dios nos ha dado, ¿verdad?, a creer por la fe que mi pasado quedó cancelado y enterrado para siempre, y que el diablo no tiene nada de qué acusarme hoy, porque toda la deuda que yo le debía a él, ya Cristo lo pagó en la cruz. Aleluya. Entonces, mis amados, ese día nosotros, cuando le creemos a Dios, que en Él estoy completo, que tengo la plenitud de Dios, que estoy llamado en esta tierra para caminar sobre serpientes y escorpiones, para caminar en ese poder sobrenatural de Dios. Mis amados, ¿qué cosa habrá que nos pueda derrumbar? ¿Verdad? Vendrán contra ti, dice, por un camino vendrán y por 7 caminos huirán. Por más que el diablo levante tempestad, nada va a hundir tu barca. Por más que quieran desalentarte, desanimarte, aleluya, no podrán contra ti. El problema de nosotros es que muchas veces todavía estamos atados a nuestras emociones. Todavía gobierna el alma, no el espíritu. Entonces, cuando gobierna el alma, nuestras emociones nos traicionan. Entonces hay veces, como se dice, somos seres emotivos, emocionalistas, ¿verdad? Si entonces sentimos, ¿verdad? Entonces hay gente que dice, como no lloré hoy día mientras oraba, entonces no sé si Dios estará conmigo. Hay días que yo lloro, hay días que no lloro. Voy a la iglesia y si tengo que llorar para sentir que Dios está conmigo, y entonces tengo que buscar cómo emocionarme para llorar. Pero yo tengo que crecer ya. No todos los días voy a estar llorando. Hay días que lloro, pero hay días que yo, ¿verdad?, por la fe creo que Él está ahí y me edifico. Entonces, mis amados, el creyente está acostumbrado a caminar en emociones. Solamente en emociones. Y por eso es que hay veces que está triste, hay veces que está alegre, hay veces que tiene ganas, hay veces que no tiene ganas, ¿verdad? El creyente, mientras está ahí, es inmaduro. ¿Cuándo crecerá? Mucha gente está así años y por eso es que no crece. Por eso es que nosotros estamos llamados a caminar por fe, ¿verdad? A caminar por fe, a creerle a Dios. Entonces, mis amados, yo quiero que usted sepa, en Cristo estamos completos.
Yo quiero que usted levante su mano, diga: en Cristo estamos completos, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos es tomar esa posición que Él nos ha dado. Cuando nosotros tomamos, ¿verdad? Tomamos esa posición que nos da. El día que usted y yo tomemos esa posición, aleluya, de que Él nos ha puesto, que estamos sentados en lugares celestiales. El día que nosotros tomemos esa posición que nos sentó en lugares celestiales. Acuérdese del mensaje de anteayer de estos días. Dice, aleluya, el que viene de arriba es sobre todos. El día que nosotros entendamos esa verdad, entonces, mis amados, no habrá desaliento, no habrá desánimo que nos pueda detener. No habrá ninguna cosa que te pueda detener. Aleluya. ¿Por qué está pasando eso el día de hoy? Porque muchas veces, aleluya, no estamos creciendo en esta verdad. No estamos creciendo en esta verdad. Dejamos que sean nuestras emociones las que nos gobiernen. Dejamos que sea nuestro corazón humano el que nos gobierna. Nuestras emociones terminan traicionándonos y entonces, ¿verdad?, sentimos desfallecer, porque este camino no lo caminamos conforme a nuestra carne, nuestras emociones, pensamientos. Es necesario, como dice el apóstol Pablo, Colosenses 2:9, es necesario, ¿verdad?, sacar de nuestra vida, no permitir que nos engañen o caminar conforme a las filosofías de los hombres, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo. Es decir, así el mundo me formó, así soy yo, así es como la vida me trató, y por eso es que hay mucha gente llena, cargada, arrastrando cadenas, ¿verdad? Arrastrando cual presos en la vida, van arrastrando traumas del pasado, van arrastrando formas de ser, son igualito, ¿verdad? No ha cambiado nada la persona, sigue siendo el mismo tímido, el mismo amargado, la misma amargada, el mismo adolorido, el mismo entristecido, el mismo negativo, el mismo pesimista, por más que está en la iglesia. Necesitamos entonces entender esta verdad, ¿verdad? Necesitamos entender que ahora nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a tomar la posición que Él nos ha dado, pero en Él está toda la plenitud de Dios. Y esa plenitud, dice que de esa plenitud podemos tomar todos. Vaya, aleluya, y tome de esa plenitud. Y dime, dame de esa plenitud para caminar en justicia, para caminar en verdad, para caminar en integridad, para caminar en el poder de Dios. Aleluya, para que me quite la cobardía, para no caminar con temor, para no caminar con depresión, con ansiedad, para caminar en libertad, porque dice que a libertad hemos sido llamados. Su palabra dice entonces, aleluya, yo quiero que usted marque este texto, Colosenses 2:10, dice que nosotros estamos completos en Él. Dígalo conmigo, estoy completo en Él, no me falta nada. Tomemos esa posición, tomemos ese lugar que nos ha dado por la fe. Aleluya, despójese en esta mañana, rompa con toda limitación, camine por la fe y dígale: Señor, yo estoy llamado a caminar, estoy completo en Él. Aleluya, tomo de la plenitud de la fe, de la autoridad, de la presencia de Dios. En esta mañana me despojo de todo desaliento, desánimo, de toda timidez, de todo miedo, angustia, depresión. Me despojo de todo lo malo, enfermedades, maldiciones, en el nombre poderoso de Jesús, porque su palabra dice que en Cristo estoy completo. En el nombre de Jesús, Padre, yo oro por cada persona que en esta mañana recibió esta palabra. Oro por cada persona que está diciendo en esta mañana: Señor, en el nombre de Jesús, lo que yo necesito es un encuentro con tu presencia. Es que se revele a mi corazón, Señor, esa plenitud. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, di conmigo: entrego estas emociones. Entrego, Señor amado, estos pensamientos. Entrego, Señor amado, esta confusión en mi mente que está, Señor, deteniéndome, que está, Señor, trayendo mi corazón como prisionero, adolorido y entristecido. En esta mañana me despojo de mi viejo hombre, Señor, me despojo de mi vieja naturaleza, Señor, y camino hacia el hombre nuevo, hacia el hombre del Espíritu.
En esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Dios Todopoderoso, llévate de mí toda ansiedad, toda depresión. Hoy me despojo de eso. Hoy tomo la autoridad que tú me has dado. Me sobrepongo, Señor amado. Me levanto por encima de mi dolor. Me levanto por encima, Señor, de los síntomas de mi cuerpo. Me levanto por encima, Señor, de la amargura que quiere atrapar mi alma. Me levanto por encima, Señor, de la tristeza que quiere apoderarse de mi corazón. Me levanto por encima, Señor, de la falta de identidad, de la baja autoestima, Señor. Me levanto por encima, Señor, de la mala noticia. Me levanto por encima en el nombre poderoso de Jesús. Es cierto, Señor, que hay vientos contrarios. Parece que mi barca se va a hundir y mi corazón quiere atemorizarse, pero por encima de eso, en esta mañana, yo me levanto en el nombre de Jesús, Señor. Tomo la autoridad que tú me has dado. Tú me has dado autoridad. Tu palabra dice: he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En esta mañana, Señor, tomo esa autoridad. Tomo esa autoridad que tú le diste, Señor, no solamente a los 12, también le diste a los 70, Señor. Le dijiste: he aquí les doy poder y autoridad, le doy potestad para hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En esta mañana, Señor, yo tomo esa posición, la posición de hijo. Sé que he fallado, sé que cometo errores, pero tú me has dado una posición, Señor, una posición de hijo. Soy hijo, Señor, y como hijo tengo la autoridad en el nombre de Jesús. Y en esta mañana yo me sacudo de todo aquello, Señor, que he querido atrapar mi alma, mi corazón, a la ansiedad, a la depresión, al desaliento, al desánimo. En el nombre de Jesús me despojo de eso, lo echo fuera de mi vida, echo fuera todo pensamiento negativo, todo pensamiento contrario, rompo toda fortaleza mental, lo echo fuera de mi vida en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús en esta mañana. Padre, te adoramos. Aleluya. Abba, en el nombre de Jesús. Es tan bueno saber que yo soy hijo. Es tan bueno saber que tú eres mi Padre. Es tan bueno saber que soy hijo y que tengo un lugar, Señor, en tu mesa, y que tengo, Señor, una posición que tú me has dado. Aleluya. Súbelo arriba fuerte. En esta mañana, Señor amado, es tan bueno saber que soy tu hijo, que tú me has llamado, Señor, en este tiempo, que por gracia y por misericordia estoy contigo. Padre, gracias. Sé que no lo merezco, pero es el lugar que tú me has dado, es la posición que tú me has dado, es ese lugar que tú me has entregado. Y en esta mañana yo creo esa palabra. Súbelo, ponlo arriba, que pueda sumar, que pueda llenar el ambiente en las casas, en los hogares. Aleluya. Que pueda llenar los corazones ahí, que pueda invadir, que pueda tomar la mente, el corazón de los hijos esta mañana. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor. Señor, eres hijo, eres hija en esta mañana. Eres hijo y eres hija. El Padre no te ha desechado. Ha hecho un lugar que aún Él tiene para ti. Padre, gracias en esta mañana te damos a ti. Sé que tu presencia está en los hogares, en las casas, y está bendiciendo las vidas, y tus hijos están siendo fortalecidos en esta mañana. Padre, gracias por este tiempo especial. Gracias por este tiempo de gloria, de bendición y de cielos abiertos. Gracias, Jesús. Dios es bueno para siempre. Hoy tenemos una reunión poderosa. Te esperamos a partir de las 7 de la noche en la iglesia Ministerio Venga tu Reino en esta noche. Que Dios te bendiga. Estuvo con ustedes